Hace unos días atrás yo a Nicolás le hice la siguiente admiración. En las batallas siempre tiene que haber generales, y para mí uno de esos generales es Nicolás Márquez, al cual agradezco la oportunidad de habernos dado, de tenerlo acá en Chile y cumplir así un sueño que partió por allá por el año 2019. Así que bienvenido, Nicolás, gracias por confiar en nosotros, gracias por querer apoyarnos, y así han sido tus palabras a lo largo de todo este tiempo que hemos estado en contacto, siempre el querer venir a colaborar, y eso se agradece. Te sentimos tan chileno como los porotos que nosotros comemos acá en nuestra nación. Así que gracias, Nico, vaya para ti nuestro afecto y nuestro respeto hacia tu persona. Así que iniciamos y damos las gracias a Joana Nielo y a todo el equipo que hace posible poder tener a Nico Márquez en Chile. Gracias, Claudio. Bueno, para dar inicio a las entrevistas y aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia que tiene Nicolás Márquez, vamos a dar la palabra a Viviana Pérez, de Vivianamente Hablando, que puede tener, obviamente, un momento para presentarse como canal bien cortito y inmediatamente hacer la pregunta a Nicolás Márquez. Adelante, Viviana. Hola, muchas gracias. Gracias a Nicolás por esta ocasión que tenemos de estar contigo, de compartir contigo. Voy a ir directo a la pregunta y bueno, sobre todo bienvenido, porque escucha que necesitamos gente como tú acá. La pregunta mía es la siguiente. Hace poco mencionaste en varias entrevistas sobre la batalla espiritual y que este punto primordial se ha dejado de lado bastante. Esto es algo que he conversado con diferentes invitados y me gustaría saber tu opinión sobre cómo dar la batalla espiritual, la guerra espiritual, para así reforzar la batalla cultural. Esa sería mi pregunta. Bueno, primero, gracias a todos, son muy gentiles, muy generosos, muy cariñosos conmigo. Están generando una expectativa que ya me está poniendo incómodo. Digo, voy a estar a la altura de las circunstancias, de la propaganda gentil y exagerada que los amigos chilenos están haciendo sobre mi llegada en mayo. Bueno, ojalá que sí. Así que les mando un cariño y bueno, gracias por confiar en mí para poder darles mi testimonio, mi aporte, porque yo tengo dos cuestiones con la batalla cultural. Primero voy a hablar sobre la batalla cultural, pero además soy un actor de la batalla cultural, la vengo dando desde hace muchos años. O sea que puedo teorizar, puedo darles parámetros y lo vamos a hacer en las diferentes charlas que se vayan a producir, pero también yo tengo mucho para contar respecto de mi experiencia como acá me llamaron general, creo que son muy buenos y muy exagerados, pero como un batallador, sí, claramente soy un guerrillero de la batalla cultural. Eso sí. Bueno, habiendo dicho esto, debo decir, ahora debo corresponder a la pregunta que tú me haces, que mi respuesta es esta. Cuando nosotros con Agustín Laje lanzamos el famoso libro negro de la nueva izquierda, aclaro porque Agustín está presentando un libro nuevo que se llama La batalla cultural. Hoy le dije, la verdad es que elegiste un nombre extraordinario, porque todo el mundo habla de la batalla cultural, tenemos que dar la batalla cultural, tenemos que prepararnos para la batalla cultural. Sacás un libro con este nombre, sos un genio, porque ya el nombre solo vende por sí. Se reía. Y bueno, el libro negro de la nueva izquierda, que fue el que nos llevó a estar en tantos países y en Chile también, incluso la última vez con José Antonio Cast, pero por lo menos en la parte que a mí me toca siempre en Santiago. Yo no conozco otra ciudad que no sea Santiago. No sé si Las Condes y esos lugares que sí conozco forman parte de Santiago o no. No me queda muy claro el asunto geográfico, pero conozco toda esa zona. Así que ahora sí que vamos a estar en Temuco y en Concepción, en zonas conflictivas también, así que va a ser una experiencia muy rica. Nosotros cuando hicimos el libro, el objetivo que lo tuvimos siempre es dar la batalla cultural. La batalla cultural, que yo diría, o coincidíamos con Agustín, es político-cultural, porque la batalla cultural tiene que ver con concientizar, llegar a la opinión pública con un cúmulo de ideas, porque estamos muy conscientes y queríamos alertar
de que nuestra civilización, nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, nuestro código de valores de todo orden, están siendo agredidos por una revolución cultural. Entonces hay que dar una batalla cultural para defender esos valores amedrentados, esos valores amenazados, esos principios, pero para tal fin somos conscientes de que quienes van a cambiar las leyes, quienes van a llevar adelante las políticas tendientes a cambiar de manera radical todo el bagaje valórico cultural tradicional que nos es común, la batalla es política, o sea, esto no lo vamos a decidir nosotros, se va a decidir en un recinto de diputados, de senadores, en una decisión de un presidente, pero para tal fin tenemos que lograr que la clase política sea consciente la tenemos que presionar, le tenemos que llevar adelante argumentos, le tenemos que llevar adelante un reclamo, le tenemos que llevar adelante una preocupación, le tenemos que llevar adelante una manifestación, le tenemos que tocar el timbre, le tenemos que... Bueno, sabemos que la batalla es político-cultural. O cultural-político, el orden de los factores no altera el producto. Nosotros nunca vimos esto como una batalla espiritual, porque si bien Agustín y yo somos católicos, nunca fue nuestra intención mezclar religión con política. De hecho, en el libro eso no se ve. Todos nuestros argumentos son científicos. Cuando en la parte que yo escribí de ese libro, que es la inherente al lobby gay, cuando yo hablo de la autopercepción, diciendo que eso es una disonancia cognitiva, es un desorden de la conducta, es un problema que padece una persona que cree ser aquello que la biología no le coincide, o sea, una persona que está en desacuerdo con su naturaleza, tiene una disonancia cognitiva consigo mismo, está en un problema individual. Yo no que haga lo que quiera. La ideología de género habla de la autopercepción, y yo no estoy diciendo, por ejemplo, en el caso que a mí me toca, la homosexualidad es mala porque la Biblia 14 veces dice que es abominación. Ni me meto con eso. Tengo mis convicciones religiosas, pero yo doy todos los argumentos científicos, estadísticos, etcétera, etcétera. Lo que nos ocurrió a mí y a Agustín, es que a lo largo de 3 años de gira ininterrumpida por todo el continente, incluyendo España, giras donde dormíamos 3-4 horas por día y estábamos un mes de gira sin volver a casa, eran tremendas, agotadoras, dando 4 conferencias por día. Yo tuve problemas de salud, Agustín tiene una gastritis crónica siendo muy joven, yo tuve presión alta, se me cayó el pelo por completo, que siempre estuve orgulloso de mi pelo que me gusta, se me cayó el pelo por completo en plena gira, estaba calvo, del estrés, del desgaste. La cara se me había brotado de tal manera, con una foliculitis pero brutal, que tuve que hacer un tratamiento médico invasivo, que yo tenía que salir a dar las conferencias maquillado, pero muy maquillado. Inclusive di varias conferencias con presión alta, inclusive con tanta presión alta que tenía fotofobia por la iluminación del escenario, y daba las conferencias con anteojos negros. Hay registros, hay videos de eso. Y por un montón de razones nosotros sentimos la necesidad de estar rezando el rosario, de estar asistiendo, de buscar asistencia espiritual, de reunirnos. O sea, nosotros nos dimos cuenta en ese momento, en esos viajes, en esos trayectos, que la batalla era espiritual. Yo diría espiritual en primer orden, por lo menos así lo vimos nosotros, y después político-cultural o cultural-político, pero tenía un trípode la batalla. Pero nosotros nunca escribimos el libro suponiendo que era un libro en el cual estábamos librando una batalla espiritual. Nos dimos cuenta después de librar en plena batalla, en pleno combate, donde estábamos permanentemente expuestos con scratches, con enemigos múltiples, con manifestaciones públicas,
con periodistas agresivos, era toda una atmósfera donde teníamos que hacer un esfuerzo permanente por argumentar, por defender. Era todo una lucha desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. No estábamos presentando un libro, estábamos librando una batalla. Y la batalla tenía un componente espiritual muy grande. Y hemos tenido vivencias que no las voy a contar porque no quiero pasar por místico, pero hemos tenido vivencias que a nosotros nos sorprendieron muchísimo y que nos hicieron pensar que estábamos siendo bendecidos de alguna manera, porque hubo situaciones muy terribles, incómodas, donde no sabíamos qué hacer, donde estábamos desesperados, situaciones de vida, de aviones que se nos iban, de cosas insólitas que nos pasaban, y que eran solucionadas casi milagrosamente. Una vez Agustín me dijo, yo creo que Dios nos usa como instrumento. Yo le dije a Agustín, bueno, me parecía que no, me parecía que Agustín exageraba y me parecía un poco soberbio de nuestra parte pensar que éramos instrumentos de Dios. Y al día siguiente tuvimos un episodio que rayaba en lo milagroso, esos episodios que no tienen una explicación racional, que son insólitos, que nos solucionaron un drama que estábamos viviendo en ese momento en el Ecuador, un drama personal, él y yo, de agendas, de situaciones de un estrés brutal, muy pesado, solucionado de una manera casi mágica. Entonces Agustín me desafiaba ahí, vos que eras escéptico, ¿ahora qué estás pensando? Y bueno, sí, yo creo que nosotros, que la batalla esta es espiritual. Me estoy refiriendo a la batalla, por ejemplo, que libramos en torno a la ideología de género. No a otro tipo de batallas no menos importantes que se pueden dar en torno al indigenismo, al multiculturalismo, en torno a la cuestión ecologista, a otras agendas que impone la izquierda y que nos impone a Chile, Argentina y a todo el hemisferio a través de la Agenda 2030. Estoy hablando específicamente de la ideología de género, que fue el tema en el cual Agustín y yo nos especializamos mucho y nos entrenamos mucho y lidiamos con eso. Esa agenda particularmente a nosotros nos dio toda la impresión de estar librando una batalla espiritual y requerimos ayuda espiritual, la hemos necesitado y la hemos tenido. Nos han grupos católicos que nos han apoyado y auxiliado, sacerdotes, misas, oración. Todo eso formó parte de nuestras giras también y nos reconfortaba, nos sentíamos más fuertes, renovados y con mejores herramientas para salir a la cancha. O sea que la batalla espiritual la hemos sentido en carne propia. Yo no la puedo explicar porque no es mi función, porque yo no soy teólogo, porque no soy un director espiritual, porque no soy un sacerdote, pero que sí sentí un vacío espiritual dando la batalla y sí sentí una reconfortación espiritual cuando he sido asistido y me he sentido más fortalecido para dar esa batalla. Sí, yo puedo dar mi testimonio, es un testimonio, no puedo dar lecciones de vida, puedo hablar sobre la batalla cultural, sí, mucho, pero sobre la batalla cultural en términos de la batalla cultural y de la batalla política, de la batalla espiritual, no soy la persona más indicada. Puedo decir que sí, que la sentí y que creo que la lucha es espiritual en una parte preponderante. Muchas gracias, Nicolás. Sí, claramente la parte espiritual es importante, pero también la parte de la acción, y ahí es donde entra también la cultura, en la acción propiamente tal. Bueno, sí, pasamos ahora, Nico, a la siguiente. ¿Cómo es tu nombre? Clark. Marcos, yo coincido plenamente contigo, pero sí hay que estar muy fuerte espiritualmente para mantenerse en la batalla. Por eso ahí aprendí, porque también hemos sentido debilidad, fatiga, hastío, y cuando recibíamos la inyección espiritual es donde se nos levantaban un montón de aspectos interiores
y nos sentíamos con otro temple para dar esa lucha, ¿no? Perfecto. Entonces, la cuestión espiritual no es un tema menor, es un tema que siempre hay que estar fogoneando, ¿no? Así es. Nos dimos cuenta en plena batalla, no nos dimos cuenta cuando escribimos el libro, ni cuando publicamos el libro, ni cuando empezamos la gira. Nos dimos cuenta después, cuando ya estábamos metidos en el baile, como decimos los argentinos. Nicolás, buenas tardes. Tengo una pregunta para usted que tiene relación con la historia de Argentina, con base en 2 de sus libros, La otra parte de la verdad y la mentira oficial. La historia argentina en general, la historia oficial habla de 30.000 desaparecidos. Sin embargo, esa cifra se ve contradecida por declaraciones de una persona que se llama Luis Labraña, quien dijo en algún momento que esa cifra la inventó él para obtener apoyo de los holandeses y de esa forma alegar que en Argentina hubo genocidio. ¿Qué opina usted de esto? O sea, ¿es efectivo lo que dice Luis Labraña o son efectivos los 30.000 desaparecidos en la época, digamos, de los gobiernos militares y dictadura en Argentina? Bueno, mire, yo manejo varios temas porque los he estudiado y he escrito a través de mis libros. Cuando uno hace un libro me lleva un año de investigación, entonces después me considero alguien preparado para opinar sobre esa cuestión. Sobre la cuestión de lo que pasó en Argentina en la década del 70, publiqué 4 libros. Así que me siento muy sólido, muy firme. Y conozco a Luis Labraña, soy amigo de Luis Labraña. Luis Labraña es un ex guerrillero montonero que hoy se considera una persona de derecha. No se arrepiente de su pasado porque él estaba convencido de lo que hacía, se dio cuenta que estaba radicalmente equivocado. Y es alguien que va a los penales de Argentina a visitar a sus ex enemigos que están presos, siendo que él fue combatiente contra ellos y él no padece ninguna sanción. Y dice, nosotros que atentamos contra el orden, contra las instituciones, somos los héroes de la patria y quienes defendieron la patria están presos. Esto está mal contado, acá hay algo que no funciona. Y él va a las presentaciones de mis libros y tiene la amabilidad de asistir y estar. Luis Labraña, su testimonio es muy importante, pero yo voy a otras fuentes, más allá de que cito su testimonio en mi último libro. En mi último libro se llama La Guerra Civil Argentina, porque Argentina vivió una guerra civil. No es el caso exacto de Chile, que lo conozco muy bien y estoy escribiendo mi próximo libro sobre la dictadura de Salvador Allende. No es el caso de Chile, que tuvo crimen político tremendo, usurpaciones, la ilegalidad estaba a la orden del día, guerrilla chilena, guerrilla extranjera, guerrilla castrocomunista, digamos, hubo pero Argentina fue mucho peor. Hubo 10 años de guerra, una guerra civil, así se llama mi libro. Cito lo que dice Luis Labraña, pero la realidad es que en Argentina hay datos, más allá de lo que dijo Luis Labraña, hay datos comprobables. Primero, la cuestión del genocidio, y acá hablo como abogado, no se define por la cantidad de muertos, ¿no? Si son 30.000 o si son 5.000 o si son 300.000. El genocidio es el ataque a una población civil por cuestiones étnicas, raciales o religiosas o nacionales. Esa es la definición de genocidio. Ataque sistemático a una población civil por estas cuestiones. Por ejemplo, el nacionalsocialismo cometió un genocidio. Y hubo otros, ese es el más emblemático. Pero en Argentina no se aplica independientemente de la cantidad de muertos, porque acá lo que hubo fue un ataque contra la guerrilla, contra el terrorismo marxista, y aunque hubiese habido muertos inocentes por cuestiones ideológicas, que no fue el caso, y ahora lo voy a aclarar, tampoco hubiese sido genocidio porque no entra dentro de la definición tipificada en el Tratado de Roma, que es el tratado internacional que define qué es el delito de lesa humanidad, qué es el genocidio, etc. Ahora, Luis Labraña dijo, yo inventé la cifra emblemática de 30.000 desaparecidos porque necesitábamos inflamar la cifra de muertos para conseguir apoyo internacional, porque la cifra que teníamos era de 4 o 5.000 y era muy poca como para poder impactar en la opinión pública internacional. Eso es lo que dijo Luis Labraña.
le agradezco la honestidad intelectual de la Araña y de ahí viene el número de 30.000 que está tan difundido internacionalmente. Ahora, la Secretaría de Derechos Humanos, que le pagó a los familiares de cada desaparecido $225.000, o sea, hubo una incentivación para generar denuncias y generar, bueno, hoy tiene que durante el gobierno militar la cantidad de desaparecidos es de 6.447. 6.447. O sea, 6 por 5 es 30. O sea, se quintuplica el coeficiente para disfrazar la historia. Y yo que he estudiado muy bien el tema, acá los guerrilleros murieron de dos maneras, los guerrilleros y terroristas. Murieron o en combate o fueron detenidos y posteriormente ejecutados. Y ahí está la figura del desaparecido, porque no se dio a conocer el cuerpo ni el paradero del ejecutado. Cuando uno analiza en los partes de guerra de las organizaciones guerrilleras de Argentina la cantidad de bajas, es coincidente con la cantidad de desaparecidos y muertos en combate. Esto no quiere decir que no haya muerto alguien que haya sido inocente. Es probable, yo coincido en que eso seguro fue así, pero en una guerra civil es imposible que eso no haya ocurrido. Y a esto hay que sumar la cantidad de crímenes cometidos por la guerrilla, que aproximadamente fue de 1.500, según la sentencia que juzgó la Junta Militar. Yo mañana tengo que dar una conferencia por Zoom para el Instituto Interamericano de la Democracia en Estados Unidos, hablando sobre este tema y sobre la cantidad de presos que hay en Argentina, porque se ha distorsionado la historia, se ha disfrazado la historia. Una de las cosas que tiene la izquierda es disfrazar la historia, y al disfrazar la historia confunde y saca réditos en el presente. En Argentina, réditos económicos, réditos políticos, encarcelamientos políticos ilegales. Hay 3.000 militares presos, 3.000, octogenarios. Y el haber disfrazado la realidad chilena hace que los jóvenes chilenos no conozcan el desastre que fue el gobierno de Salvador Allende, y entonces hayan votado a un candidato afín, apoyado por el Partido Comunista, porque no conocen lo que fue el del 70 al 73 Chile, que fue una tragedia, una verdadera tragedia, una dictadura de inspiración castrocomunista, financiada por el estalinismo soviético. Bueno, de eso va a ocuparse mi próximo libro. Pero, ¿qué ocurre? La izquierda, al adulterar el pasado, luego saca réditos en el presente después de unas décadas, cuando ya la memoria histórica se pierde, las generaciones van cambiando, las nuevas generaciones no conocen y se disfraza. Pero bueno, en Argentina la cantidad de desaparecidos es 6.447 oficialmente, según la Secretaría de Derechos Humanos. Cifra que tampoco es cierta, porque hay 2 libros de un colega que se llama José D'Angelo. Uno de sus libros se llama Mentirás tus muertos, y el otro que acaba de sacar, que lo tengo por acá, no me acuerdo el nombre exacto, donde desmenuza y muestra la cantidad de gente que figura como desaparecido, que no lo está. Muchos viven y otros fueron asesinados por las propias organizaciones guerrilleras porque fueron sancionados con pena de fusilamiento por indisciplina militar. Las organizaciones guerrilleras pertenecían a una estructura muy ortodoxa, ¿no? Bueno, pero no, la cifra de 30.000 desaparecidos es una propaganda ideológica al servicio del embuste, del engaño y del disfraz histórico. Eso lo tengo chequeado, corroborado. No hay ninguna fuente que avale tal cosa. Nicolás, muy buenas tardes. Soy Rodolfo Pérez de un canal chiquito que se llama Paso Firme, pero que la verdad es que nos dedicamos, ¿cierto?, a llevar las ideas de la libertad. En tal sentido, y junto con agradecerte que tengas la posibilidad y nos des esta oportunidad de estar contigo, sorprende realmente el amplio conocimiento de la situación política que tienes de nuestro país y, como mucho de lo que señalas, además, hoy también todo eso se ve reflejado en los países de Latinoamérica. Aquello, obviamente, ¿cierto?, refleja el cariño que tienes por nuestra tierra. Así que vayamos a un tema que es actual y contingente, que es una verdadera piedra en el zapato hoy. ¿Cómo piensas que es mejor enfrentar
lo que se habla del movimiento autonomista separatista mapuche en un amplio territorio que afecta no solamente a Chile, sino que también a Argentina. Bueno, así como dije que en determinados temas me siento muy seguro y muy sólido porque los conozco, el indigenismo es un tema que conozco poco. Conozco bastante sobre el indigenismo boliviano, que es una estafa porque escribí una biografía sobre Evo Morales que se llama El Impostor. Ahora, el indigenismo es una ideología, es una de las caretas de la izquierda que lo que busca es generar conflicto. Incluso hay financiación extranjera, etc. Yo lo que creo es que, ¿por dónde empezamos? Porque no es un tema que domine en profundidad, pero el indigenismo es una estafa ideológica. No hay tal cosa como pueblos aborígenes, como pueblos originarios, porque fueron pueblos que a su vez conquistaron otros pueblos antecedentes. Yo creo que lo que habría es que desenmascarar la ficción de que son pueblos aborígenes, habría que denunciarlos por terrorismo y habría que resaltar los valores identitarios y los valores de la hispanidad. Y habría que resaltar la importancia de que Chile tenga una legislación unificada, una constitución unificada, y en esto insisto, porque tengo entendido que la Convención Constituyente está intentando hacer de Chile un Estado plurinacional donde haya un montón de autonomías separatistas, donde cada una tenga su propia normativa, sus usos y costumbres. Respecto de los usos y costumbres, que tengan los que quieran, pero que la legislación sea una. Y que sea una no solamente para rescatar la tradición de Chile, para mantener la unidad de Chile, sino por una cuestión utilitaria. Nadie va a invertir en un país donde no sabe cuál es la legislación vigente. Nadie va a invertir en un país en donde la Constitución es una especie de partición, en donde hay pueblos distintos, con normativas distintas, con normativas aplicables en diferentes lugares, propiedad colectiva por allá, propiedad... Es decir, hay que rescatar y resaltar los valores de la civilización occidental y cristiana, que es la civilización que ha posibilitado el desarrollo y el crecimiento de nuestros pueblos, y hay que denunciar a estas comunidades que atrasan y que de que no ser porque en algún momento se ayornaron y se adaptaron a la civilización occidental, Chile pudo despegar. Chile no despegó por una superstición mapuche. Chile despegó cuando se unificó, tuvo una constitución plebiscitada que defendía la propiedad, la libertad, la libre empresa, y eso mantenido durante el gobierno militar y durante 20 años de gobierno de la Concertación, generó que Chile fuera el país más próspero de América Latina y que le golpeara las puertas al primer mundo. Entonces hay que no solamente ofrecerle a la gente la posibilidad primero, desenmascarar los embustes de organizaciones que reivindican cuestiones de dudosa legitimidad histórica y jurídica, sino que hay que rescatar aquello que la experiencia concreta que Chile puede exhibir ha demostrado que es bueno y fecundo. Morraz hablaba del empirismo organizador, que es uno de mis referentes ideológicos. ¿Qué es el empirismo organizador? Es adoptar aquello que la experiencia nuestra o de afuera ha demostrado que es bueno y fecundo. Cuando Chile se organizó sin separaciones, sin conflictos étnicos, sin discursos divisionistas y con una organización de cara al primer mundo, eso nos permitió ser el mejor país de América Latina. Yo como argentino miraba a Chile con admiración, yo visité a Chile con admiración y veía lo que era un país organizado, a pesar de que gobernaba a la izquierda, y yo no soy de izquierda claramente, pero conservaban la estructura jurídica, política, cultural y económica que llevó a Chile
al desarrollo, respetando que una comunidad pueda tenga sus usos y costumbres, sus ritos. Eso es respetable, pero que una cosa es que mantengan usos y formas, pero que se acomoden y se ajusten a lo que es Chile como país, y otra cosa es que pretendan reemplazar a Chile por una cuestión autóctona, incluso pedir y particionar territorios. Hay que dar una batalla. La batalla que tiene Chile ahora, para mí, se da en la Constitución, porque si la Constitución les da poder ahora, si nosotros impedimos que la Constitución les dé ese poder, luego damos la batalla cultural y la batalla legal y la batalla policial, porque particionar un territorio, hacer acciones de terrorismo, llevar adelante una embestida de secesión, bueno, ahí claramente hay una acción ilegal que los carabineros, las Fuerzas Armadas, el brazo institucional chileno deberá actuar, pero necesita el respaldo legal. Lo tiene hoy. Si el respaldo legal es quitado por la nueva Constitución y estas organizaciones delincuenciales tienen en la Constitución un derecho que les permite y les da la legitimidad para particionar un territorio y hacer de ese territorio algo autónomo, estamos perdidos. Por eso yo soy muy insistidor de la defensa de la Constitución del 80 y de actuar y militar y concientizar para que esta Constitución no sea reformada. Muchas gracias, Bien. Nicolás. Bien, ahora le toca la pregunta a Luis Poblete. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Nicolás. Gracias por compartir tus experiencias y tu conocimiento con nosotros. Mira, pertenezco a un canal de arte en donde nosotros buscamos revivir y fortalecer el arte clásico, que hoy en día se ha visto muy deteriorado por el arte moderno, esta cosa deconstructiva. Quería preguntarte puntualmente, ¿qué importancia le ves tú a esta pugna que hay siempre entre este arte que deconstruye, que fortalece lo feo, fortalece las cosas banales, en detrimento del arte clásico que nosotros defendemos? ¿Qué papel le ves tú a esa batalla dentro de la batalla cultural? Un papel fundamental. Y acá voy a citar este libro de mi gran amigo, Agustín, que le dedica mucho al arte, en donde las proporciones, la belleza como concepto, la armonía, cumplía un papel fundamental para adorar, para admirar, para apreciar, para ordenar, para alimentar el espíritu. Hay una suerte de tendencia destructiva en todos los órdenes, destructiva del orden, destructiva de la paz, destructiva del arte. El arte está banalizado. Incluso cualquiera es artista en esta hiperdigitalización. Estamos padeciendo una hiperdigitalización en donde la realidad y lo digital se confunde. Entonces cualquiera es artista, hay un arte desconstructivista, y acá tenemos que ver que nosotros tenemos y corremos en desventaja. Hay algo que a mí me gusta explicar siempre, que es lo siguiente. Los primeros pensadores que de la cristiandad, con San Agustín a la cabeza, fue la patrística. Se llamó la patrística porque fueron los padres, pensadores de aquello que fue la cristiandad, que era medio desorden, un poco desordenado, un poco caótico, un poco, los pensadores primero no estaban comunicados entre sí, tenían, escribían, pensaban, reflexionaban, anotaban, pero no era algo organizado. Ese desorden fue sistematizado y organizado varios siglos después, cuando aparece una nueva etapa en la cultura y en la historia de la cristiandad, que fue la escolástica. La escolástica, con Santo Tomás a la cabeza, organizó y ordenó todo aquello que había sido escrito y pensado, y lo pudo concentrar, y lo pudo organizar, y lo pudo armonizar. ¿En qué etapa estamos nosotros? La derecha está corriendo detrás de los hechos, porque lo que vos mencionás del arte, la deconstructividad, el desorden, la antiestética deliberada,
el afán por legitimar y por enaltecer aquello que es feo, aquello que es desagradable, pero que es pasado por arte, porque como estamos viviendo una cultura relativista, ¿quién tiene la autoridad para decir que esto es arte y que esto no es arte? ¿Por qué esto no es arte? ¿Por qué estas proporciones sí y estas proporciones no? ¿Quién determina? ¿Cuál es la autoridad? Bueno, esto que estamos viviendo fue pensado por muchos constructivistas, y yo diría, sin ser un experto en la materia, que en la escuela de Frankfurt, el que más aportó para reventar el arte que hoy estamos padeciendo fue Adorno. ¿Y esto cuándo fue pensado? Hace muchas décadas. Entonces nosotros recién ahora vemos el arte de verdad, la belleza objetiva, la armonía, las proporciones, las vemos descuartizadas por una teoría relativista que es parte de la y Derrida también influyó en su tesis de constructivista. Entonces, y ellos lo pensaron hace mucho. Y Foucault también influyó a su manera. Entonces, y otros pensadores. Pero bueno, estoy nombrando a los que se me vienen a la cabeza. Entonces, nosotros estamos corriendo detrás de los hechos, señalando y denunciando esto. Y además les cuesta sostenerlos ideológicamente, por eso hay que denunciarlos. Quiero poner un ejemplo que me toca muy de cerca, que no es exactamente el arte, pero tiene que ver con la belleza, con la estética, con la exteriorización. Una marcha feminista, que es lo que yo conozco a raíz de haber estudiado la ideología de género, mucho más que el arte, porque no es mi métier. Una marcha feminista es algo donde lo que se ve, lo que se aprecia, lo que se hace, lo que se dice, lo que se expresa, lo que se muestra, es algo objetivamente desagradable. Es una suerte de antiestética militante. Es una fealdad en contraposición de la belleza. Es lo antifemenino, es algo que incluso se contradicen, porque en esas mismas manifestaciones donde se busca deconstruir la femineidad, lo más femenino, lo que más exalta la femineidad, son las peregrinaciones de los travestis que van a esas concentraciones. Los travestis buscan exaltar los atributos femeninos, el busto, ciertos peinados, ciertos rasgos faciales, obviamente están disfrazados, pero lo que buscan es exaltar eso. Entonces ni siquiera lo pueden sostener muy claramente en sus discursos. Entonces nosotros lo que tenemos que denunciar dentro de la batalla cultural es todo esto. El arte cumple un papel fundamental. Ahora bien, estamos con kilómetros de desventaja corriendo detrás de los hechos. Ellos nos llevan décadas, por eso nosotros insistimos en una nueva derecha. El libro de Agustín dice reflexiones críticas para una nueva derecha, porque la vieja derecha, la derecha tradicional, no se ocupó de esto, no se ocupó de discutir el arte, no se ocupó de discutir el indigenismo, no se ocupó de discutir la ideología de género, no se ocupó de discutir el multiculturalismo, no se ocupó de discutir el relativismo, no se formó, no se preparó, solamente le importó la faceta económica en lo relativo a que la economía de mercado siga funcionando, pero siguió manejándose conforme a cánones de la disputa de la Guerra Fría, donde se discutía la economía centralizada o la economía de mercado. No se discutían todos estos parámetros. Fueron pensados por postmarxistas ante la posibilidad de que la Unión Soviética o de que el comunismo, tal como estaba planteado, fracasase. Entonces tenemos que hacer la revolución cultural. Dentro de la revolución cultural el arte cumple un papel fundamental. Y lo están destrozando. El arte, algo tan preciado, tan elevado, tan enaltecido, que alimenta el alma, hoy ha sido empequeñecido, disminuido, relativizado, golpeado y reemplazado por una suerte de cultura que hace panegírico de aquello que es feo, desagradable,
desproporcionado, no solamente en el arte en cuanto en el arte visual, sino en el arte auditivo. La música también cumple un papel. De hecho, Adorno hablaba de la música atonal, aquella que no tuviese digamos, que fuese algo confirmadamente inarmónico. Y no solamente él, también Herbert Marcuse hizo su aporte. O sea que para mí los artistas no contaminados por estas corrientes pueden dar desde su lugar un precioso y valiosísimo concurso a la batalla cultural. Lo que pasa es que nosotros estamos en desventaja porque estamos en la patrística. ¿Por qué les hablé de la patrística y de la escolástica? Es una metáfora, no quiero hacer una comparación. Lo que digo es que la nueva derecha, por ser nueva y por estar varias décadas detrás de esto que ya hoy se conoce como marxismo cultural, que si quieren les puedo comentar qué es, lo que es la izquierda tal como la conocemos ahora, que no es la izquierda marxista que peleaba por la lucha de clase y que reclutaba guerrilleros, es otra izquierda que lo que busca es destrozar los cimientos fundantes de nuestra civilización. Nosotros estamos corriendo décadas después, argumentando décadas después. Entonces estamos corriendo detrás de los hechos. Entonces estamos en la etapa de la patrística. Y en la etapa de la patrística estamos escribiendo libros de emergencia, haciendo, organizando convenciones de emergencia, organizando peleas de emergencia por la constituyente, organizando, argumentando, y esto pasa en todos lados. En Argentina, supongamos que si en Kast, si en Chile la nueva derecha es Kast, en Argentina la nueva derecha es Milei, supongamos. Bueno, Milei hace un año que hace política, está aprendiendo, hace 3 meses que es diputado, está aprendiendo. Entonces, estamos todos corriendo detrás de los hechos. Y yo creo que en el tema del arte pasa lo mismo. Estamos dando una batalla contra una agresión antiestética brutal que ya fue pensada por cabezas que deliberadamente pergeñaron esto, pero con mucha anticipación. Entonces nosotros corriendo detrás de los hechos. Plinio Correa de Oliveira decía que nosotros somos reaccionarios, y tenía razón, lo decía en 1959. ¿Qué es la reacción? Es una acción dirigida contra otra acción. O sea que nosotros lamentablemente no tenemos una agenda ordenada y organizada porque estamos en la patrística. Estamos obrando detrás de los hechos, reaccionando detrás de los hechos y dando batalla con la agresión ya encima, defendiéndonos como podemos, argumentando como podemos, los que revisionistas como me considero, los filósofos como Agustín, los artistas como la persona que recién me estaba gentilmente preguntando, los youtubers, los periodistas, los que tienen canal, la resistencia. Estamos detrás de los hechos. Entonces, estamos con el enemigo encima, con la agresión encima, en desventaja de años y de décadas, haciendo todo a un ritmo acelerado. Bueno, el arte cumple una función fundamental. Lamentablemente no podemos dar esa pelea con la serenidad, con la tranquilidad y con la paciencia y con el tiempo que nos gustaría. Hola Nicolás, mucho gusto. Yo manejo un canal que se llama El Capitán Libertad y que se dedica a dar la difusión de las ideas de la derecha. Y con respecto a eso, ¿cómo podemos lograr una mayor difusión de las ideas? Y en lo posible poder llegar a la televisión como en Argentina. ¿Y qué rol podría ocupar el humor en este proceso? Bueno, primero quiero hacer una pequeña aclaración. Gracias por la pregunta. En Argentina nosotros no llegamos a la televisión. Agustín fue 2 veces entrevistado en la televisión de alto impacto. Yo creo que un poco más porque tengo más años. Está bien que no vivimos en Buenos Aires, pero no tenemos llegada. Quien sí tiene llegada es Milei, pero también les puedo decir tiene llegada a José Antonio, a los medios de comunicación. Ahora bien, los medios de comunicación, eso está totalmente contaminado por la izquierda y yo agregaría que las universidades, las facultades y los establecimientos educativos están dominados y contaminados por la izquierda. La izquierda
no se ocupó, ni se preparó, ni se percató de las redes sociales. ¿Por qué? Dice, ¿por qué me voy a armar yo un canal de YouTube si lo que yo pienso lo dice el periodista en tal canal? Lo dice el periodista en tal diario. ¿Por qué me voy a ocupar yo de formarme en difundir esto y aquello, en un meme, en un Instagram, ¿Por qué si total nosotros manejamos la agenda cultural, los diarios, y además tenemos a los profesores que le llenan la cabeza a los alumnos de ideas progresistas a través de los programas de educación, de los textos educativos, etcétera, etcétera? Eso es una mala noticia para nosotros, pero tenemos una buena noticia. Y esto lo voy a hablar cuando vaya a Chile con datos en la mano. Los medios de comunicación tradicionales están retrocediendo. La cantidad de horas que uno antes miraba televisión es muy inferior a la actual. Y la cantidad de horas que hoy mira las redes sociales es muy superior, cada vez mayor, abrumadoramente mayor. Y la derecha maneja mucho mejor las redes sociales que la izquierda, porque como la derecha no tenía acceso a las redes sociales, entonces la derecha se metió en las redes sociales, armó canales de internet, armó memes, armó Instagram, armó personajes humorísticos, de youtubers, influencers, algunos muy graciosos, muy simpáticos, muy ocurrentes. El humor es fundamental, con esto respondo, la penetración humorística es determinante. La derecha se desacartonó, dejó de ser aburrida, empezó a ser simpática, empezó a ser moderna, está conformada por jóvenes, porque las redes sociales y las redes de internet en general la maneja la juventud. En Argentina la derecha ha crecido mucho en la juventud, y las redes sociales avanzan y retroceden los medios tradicionales. Y el avance de las redes sociales y el retroceso de los medios tradicionales implican el avance de medios mayormente manejados por la derecha en detrimento de los medios tradicionales manejados por la izquierda. Tanto es así que en los lugares donde más se usan redes sociales, más crece la derecha. ¿Cuál es el país donde más redes sociales hay? Estados Unidos. Donald Trump no tenía ni un solo medio tradicional a su favor y ganó por las redes sociales. Es cierto, me van a decir, después perdió, pero perdió por la pandemia, perdió por otras circunstancias. Muchos cuestionan además la legitimidad de esas elecciones, pero todas las encuestas dan por sentado que si hoy hubiese elecciones, Donald Trump ganaría. Y Donald Trump es parte integrante de la nueva derecha, porque es una de las características de la nueva derecha, es el elemento disruptivo para con la partidocracia estable. Milei es un elemento disruptivo, Abascal es un elemento disruptivo, Kast, manteniendo firme un discurso, fue disruptivo, ganó en primera vuelta, pasó de 8 puntos a tener 30 puntos y después sacó 45. Entonces no nos achiquemos, no nos sintamos tan disminuidos, sepamos que somos muchos y sepamos que solamente votó el 47% de los chilenos. O sea que si animamos a más chilenos a votar, por ahí ganamos la constituyente, siendo que la constituyente incluso es cuestionada por exministro de Salvador Allende. El otro día escuchaba a un intelectual chileno que ustedes conocen mejor que yo, muy influyente en Chile y también fuera de Chile, Axel Kaiser, decir que es tan malo el programa de la constituyente, tan malo, que que corre riesgo de perder. Existe esa posibilidad. No es una posibilidad mayoritaria, pero es un margen. Si seguimos avanzando y ellos siguen cometiendo esas propuestas absurdas y extravagantes y podemos ganar, decía Axel, corre riesgo la permanencia de Boric en el poder, porque sería un tiro en la línea de flotación de su poder, perder la convención constituyente. Entonces, yo lo que invito es que las redes sociales avancen y se multipliquen. La guerra memética, el uso del humor, la viralización, el uso de TikTok, de los Reels, de Instagram. Yo confío mucho en las redes, porque vamos avanzando y van perdiendo lugar los medios tradicionales, que yo los vi.
yo seguí de cerca la campaña de Kast. Salvo el Mercurio y alguno que otro, la hegemonía izquierdizante a favor de alguien apoyado por el Partido Comunista, partido que en ejercicio del poder cometió 1 millón de homicidios en todo el hemisferio donde tuvo poder, es algo muchísimo más grave que atribuirle a Kast apoyo al gobierno militar. Algo ridículo. ¿Qué vamos a comparar 1 millón de muertos con el gobierno de Pinochet? Que además llevó a Chile a la prosperidad y al esplendor. ¿Quién dice que llevó a Chile a la prosperidad y al esplendor? Lo dice la Concertación. Porque por eso mismo la Concertación conservó el modelo heredado del gobierno militar y conservó la Constitución heredada del gobierno militar por 20 años de gobiernos consecutivos. No cambiaron un ápice, no volvieron a las ideas de Corbalán, a las ideas de Altamirano, al Congreso de Chillán y a todas las imbecilidades de la Unidad Popular. Tenemos que entonces sentirnos nosotros orgullosos de lo que somos, reivindicar lo que hicimos, reivindicar nuestras ideas y reivindicar las consecuencias de poner en práctica esas ideas. Y entonces concientizar a Chile. Y las redes sociales cumplen un papel fundamental. Entonces yo no soy pesimista porque los medios tradicionales no nos estén en este momento dando preponderancia. Ojalá nos la den, pero no nos la dan y no nos la van a dar. Pero la buena noticia es que están en retroceso. Son datos estadísticos respecto del uso de las redes sociales. Y es confirmado que las redes sociales están mayormente siendo utilizadas por la derecha en todo Occidente. Con mucho mayor ingenio y preparación, entrenamiento y argucia y audacia que la izquierda. La izquierda no se ocupó porque la izquierda dijo, tenemos los medios tradicionales, ¿para qué voy a armar un canal de YouTube? Bueno, ahora están en problemas. En Argentina, la semana pasada, el ministro Gustavo Vélez hizo una conferencia de prensa presentando un proyecto de ley para controlar las redes sociales. ¿Y por qué quieren controlar las redes sociales? Porque tienen este problema. Se dan cuenta que con el manejo de los medios tradicionales están teniendo muchos problemas y los hashtags en Twitter y todo lo que se promueve es lo contrario al gobierno. No van a poder sacar la ley porque hasta hubo voces kirchneristas que dijeron, no, esto dejémoslo porque esto es un escándalo. Ya está, pero lo que quiero decir es que hay una preocupación grave en la izquierda respecto del retroceso o de la insignificancia que ellos tienen de penetración en las redes sociales, y el fenómeno Milei es un fenómeno también de redes sociales, porque hizo campaña política y ahora hace campaña nacional sin plata, pero tiene las redes sociales a su favor. Y esto está pasando en todas las derechas que se mueven en el mundo. Muchas gracias, Nico. Oye, te escuchamos y la verdad las cosas que da mucho gusto saber de la claridad que tienes, no solamente el conocimiento de todo lo que está pasando en América y el mundo, sino también la claridad para poder interpretar este anhelo de muchas personas que nos vemos con cierta impotencia, entre comillas, cuando vemos que la izquierda y el marxismo en cierto grado ha ganado mucho terreno. Así que gracias por eso. Bueno, ahora pasamos, Nicolás, a la pregunta de Ángela Fimmel del canal y el programa Aquí se conversa. Hola Nicolás, buenas noches, Ángela Fimmel del canal Aquí se conversa con Ángela Fimmel de YouTube. Te quiero preguntar respecto al tema del indigenismo, ¿qué tanto ha penetrado en Argentina? Si es que tanto como acá en Chile, y si la respuesta es no, ¿a qué crees tú que se debe que en Argentina no haya penetrado tanto esa idea como acá en Chile? Bueno, a ver, en Argentina hay un gobierno de izquierda, entonces claramente va a ser propenso y amable con el indigenismo, porque hoy es una de las caretas de la izquierda. En otra época a la izquierda le importaba un rábano y los exterminaba, así como exterminaba homosexuales, como no le daba ningún lugar a la mujer. O sea, la agenda que hoy tiene la izquierda no es la agenda que tenía Salvador Allende en Chile, ni que tenía la izquierda de la Guerra Fría. Este es un gobierno de izquierda contemporáneo, entonces al indigenismo le da un apoyo.
De hecho, en Argentina hay un falso indigenismo. Los invito a que busquen en Google Jones Wallace. Él es un indigenista, es el líder indigenista que está preso en Chile, que no reconoce el Estado argentino y que el imbécil del embajador argentino, Rafael Bielsa, que fue canciller de Argentina, que fue ex guerrillero, salió a pedir la libertad de Jones Wallace cuando, fíjense la imbecilidad, está pidiendo la libertad de un dirigente mapuche preso en Chile que no reconoce el Estado argentino. Entonces, ¿en calidad de qué pide la libertad si él no es funcionario de la persona a la cual le está, o por lo menos la persona a la cual él está pretendiendo beneficiar, no lo reconoce como propio ni como funcionario que lo represente? Fíjense lo que es el gobierno argentino. Entre paréntesis le digo, ningún analista político, ninguno, piensa, sostiene y ningún sondeo de opinión que el kirchnerismo va a ganar el año que viene. Esto es una buena noticia, porque ya que América Latina está teñida de izquierdismo, no hay ninguna duda de que Argentina va a cambiar de signo ideológico. La pregunta es si va a ganar Cambiemos, es decir, el espacio que históricamente lideró Macri, que ahora tiene varios referentes. Es un espacio para mí, un centrismo, un piñerismo, una cosa que a mí no me convence para nada, o va a ganar Milei, que está construyendo un espacio más hacia la derecha. Pero en ninguna duda cabe que este gobierno tiene fecha de vencimiento. Esto se lo digo entre paréntesis. Como buena noticia, ya que todo el continente puede ganar Lula en Brasil, puede ganar Petro en Colombia, entonces evidentemente estamos en problemas graves. Todo el continente está teñido de rojo. Cae Chile, cae Perú, cae Colombia. La Alianza del Pacífico contaminada de ultraizquierdismo. Bueno, gana un emergente apoyado por el Partido Comunista en Chile, un maoísta en Perú, alguien ligado a la guerrilla en Colombia y así sucesivamente, inclusive hasta en México ganaron. Fíjense cómo venimos detrás de los hechos, como les decía hoy. Pero bueno, vamos al punto. Argentina no tiene un problema real de indigenismo. Si existiese la voluntad política de erradicar el indigenismo, en 24 horas se soluciona el problema. Argentina no es un país, es un país muy europeo. Es el más europeizado desde el punto de vista étnico que todos los países de América Latina. Y esto tiene una explicación. Argentina, entre 1880 y 1940, aplicó un modelo económico determinado, súper próspero, súper exitoso, que hizo que en los años 40 la Argentina fuera la sexta potencia mundial. Y eso forjó que fuésemos en un momento determinado el 20% de la inmigración mundial. Entonces, en general, los argentinos tenemos rasgos europeos. Las comunidades indígenas son muy pequeñas, muy chiquitas, y esto que está pasando es parte de la nueva izquierda. O sea, nunca tuvimos problemas étnicos desde hace muchos años, ni reclamos de sectores indígenas, y ahora sí. ¿Y cuántos son? Son poquitos. Son poquitos, hacen actos de terrorismo episódicamente, amedrentan a la población episódicamente, pero si el gobierno tuviese la voluntad política de erradicarlos, en 48 horas se termina el problema. No es un problema de gravedad, es un problema ideológico. El problema ideológico es que tenemos un gobierno que los consiente, los ampara, los financia y les concede. Si tuviésemos un gobierno con otro signo y con otra voluntad política, el problema está terminado enseguida. O sea, no tenemos ni ejércitos mapuches, ni terrorismo mapuche a grandes escalas, ni son muchos, son un puñadito y encima no son mapuches, son disfrazados. Busquen Jones Wallace, fíjense quién es, miren sus rasgos faciales y se van a dar cuenta que es tan mapuche como yo. Entonces, el problema en Argentina es que hay un gobierno que ideológicamente les da espacio, pero desde el punto de vista fáctico, no son ni una guerrilla, ni un ejército terrorista, ni un problema separatista. Ahora, que mañana puedan serlo porque se les dejó crecer en cantidad militante, puede ser. Yo eso no lo discuto. Hoy es un problema que, si hay voluntad política, en 48 horas se soluciona. Son un problema, pero son un problema porque el régimen les es funcional desde el punto de vista ideológico, nada más. Desde el punto de vista de multitud, son poquitos, no son creíbles,
no son tenidos en cuenta desde el punto de vista étnico, no son tenidos en cuenta desde el punto de vista numérico, son un problema, pero por la connivencia del poder político de turno. Informarles que Nicolás Márquez va a presentar acá en Temuco, en Concepción y en Santiago, acá en Chile. Los días 13, 14 y 15 de mayo, las consultas las pueden hacer en el sitio web de labatallacultural.cl para poder concurrir al evento. La experiencia que tiene Nicolás con el mensaje, así como también lo entregan en Argentina muchas otras personas, como lo es Agustín Laje y Milei. Entrando en esta segunda etapa, que nos quedan 15 minutos, podemos dejarlas como reflexión, como comentarios, y yo quiero hacer la primera pregunta para que después vayamos interviniendo en forma libre. Nicolás, ¿cuáles son tus expectativas de lo que se avecina para Chile, primero que todo, y América Latina, desde el punto de vista del escenario que se nos avecina? Luego, un poco, ¿cómo podríamos revertir eso desde nuestro sector, de la derecha? El escenario es inequívocamente negativo. Hoy, el grueso de los países han caído en la izquierda. Chile ha sido el último golpe muy fuerte, yo lo viví con especial angustia. La caída en Perú ha sido otro golpazo. Las encuestas en Colombia le dan a Petro, el candidato de la guerrilla, un eventual triunfo, lo cual sería otro terrible golpe en las tierras del uribismo, que se ha ablandado y hecho centro, y el centro es un problema. Fíjense cómo las fuerzas, cuando se acercan hacia el centro, van perdiendo épica, van perdiendo consenso, van perdiendo fuerza. Por eso ahí respondo algo de lo que vos me decías. La derecha tiene que ser orgullosa de sí misma, conservar los valores, enaltecer los valores, explicar por qué. Tenemos ejemplos de experiencia concreta de éxito confirmado de nuestras ideas, de nuestra identidad, y ejemplos concretos, sobrados, del peligro que se presenta cuando nuestras ideas no se ponen en práctica. Chile las tiene, lo que pasa es que la historiografía chilena ha sido escrita probablemente por escribas progresistas que han engañado a las nuevas generaciones. Eso ha pasado con Argentina y en todos lados. Bueno, entonces, el panorama es negativo. Brasil, que es un gran país, a pesar de que no tiene la misma comunicación con nosotros por cuestiones idiomáticas, Lula libre, el Foro de San Pablo a pleno, el Grupo de Puebla a pleno, le pueden dar un triunfo a expensas de Bolsonaro, sería otra hecatombe, una caída tremenda. Entonces, mi consejo de la derecha es, primero, recordar esto, somos la nueva derecha. La centro derecha histórica o la derecha tradicional ya fracasó. Fracasó en todos lados, perdió elecciones en todos lados, se arrodilló ante la agenda globalista, se arrodilló ante el indigenismo, se arrodilló ante las reyertas estudiantiles, se arrodilló ante la ideología de género, se arrodilló ante todas las múltiples caretas. No tuvo herramientas, no tuvo convicción, no tuvo formación, no tuvo preparación, no tuvo actitud. Entonces emergen nuevas derechas, pero esas nuevas derechas que emergen son, como su nombre lo indica, nuevas. Entonces no podemos pretender ganar las elecciones de un martes a un jueves. Entonces yo invito a un factor que me parece que nos falta a todos por la desesperación ante ver un panorama tan adverso. Invito a la serenidad y a la paciencia. La izquierda, para tener el poder que hoy tuvo después de la caída del muro de Berlín, esperó unos cuantos años. Hubo momentos en la década del 90 donde el continente estaba, donde la izquierda tenía un pésimo pronóstico. No gobernaba Cuba, la dictadura de Cuba, pero había una suerte después de la caída del muro de Berlín hubo un despertar de la libertad, de la defensa de la propiedad, de la defensa de los valores que no son propios históricamente. Pero bueno, esperaron, hicieron el Foro de San Pablo en el año 90, en el año 90, a sabiendas de que se caía la Unión Soviética, hicieron una militancia, lograron en el 99 poner a Hugo Chávez, lograron en el 2005, creo, poner a Evo Morales, lograron un poquito después poner a Rafael Correa, después Lula da Silva, Dilma Rousseff.
O sea, la izquierda fue paciente, fue construyendo pacientemente. Entonces yo creo que el escenario es negativo, pero hay muchos elementos para ser optimistas. Uno de esos elementos es, primero, nosotros somos muy nuevos. Segundo, estamos en las redes sociales que son hoy por hoy el avance cultural que se viene, que ya está instalado y que va a seguir avanzando. Y tenemos muchas ventajas respecto de la izquierda. El otro elemento es que todos los gobiernos de izquierda fracasan, empobrecen a sus poblaciones, degradan su economía, degradan sus instituciones, generan un malestar social. Y nosotros podemos ser usinas de pensamiento y concientización de por qué padecemos esas miserias que estamos padeciendo. Entonces, pues, digamos, estamos dando la batalla cultural, corriendo detrás de los hechos, pero con herramientas que hemos construido en donde tenemos una ventaja superior a la izquierda, en donde la izquierda está en retroceso, y eso puede generar un cambio cultural en las elecciones venideras. En lo que a Chile concierne, yo haría una cruzada desesperada por la convención. Porque, insisto en esto, perdón que sea insistente, ¿por qué? Porque si la convención constituyente pierde la izquierda y se conserva la constitución del 80, aún con sus modificaciones, Boric puede pasar a la historia como un mal presidente. Bueno, allá él. Mala suerte para Chile. Y después venimos nosotros. Ahora, si destruyen la Constitución y la arman como la pretenden armar, ahí Chile tiene un problema muy grave, pero hay muchas fuerzas emergentes, hay una actividad cibernética muy fuerte, hay muchos pensadores de la nueva derecha que antes no existían, que me puede ser injusto. Miklos Lukács, Agustín Laje, Cristian Rodrigo Iturralde, mi modesto aporte, el aporte de pensadores como los Kaisers, Vanessa Vallejos, bueno, hay mucha gente pensando y difundiendo y defendiendo y machacando y forjando y formando. O sea, yo noto que antes en la derecha no había eso. Bueno, ahora los tenemos. Entonces, y eso va a la vanguardia y se multiplica y se viraliza y va generando concientización en las nuevas generaciones que en la pirámide de votantes son los que más votan. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia. Es una lucha sin tiempo. Esto es importante. Esto no es un torneo de fútbol que se termina el domingo o el determinado día y perdimos el partido. No, todos los días tenemos revancha. Esto es una lucha sin tiempo. Trotsky hablaba de la revolución permanente. Nosotros somos la contrarrevolución permanente. Tenemos que tener en cuenta que es una lucha sin tiempo, hay que darla. Aún triunfando, hay que mantener lo que triunfamos y para eso tenemos que concientizar, defender y seguir dando la batalla cultural. Porque tenemos elecciones cada 2 años, cada 4 años, según cada país, y las podemos perder. Para eso la batalla cultural tiene que ser algo, un hábito, un uso, una forma mentis, una cosa que no debe detenerse en ningún momento. Gracias, Nico. Nos van quedando 8 minutitos. Viviana, ¿quieres aprovechar un minuto? Así aprovechamos un minuto cada uno para entregarle algún mensaje, Viviana Pérez, algún mensaje a Nicolás, alguna reflexión que quieras hacer. Adelante, Viviana Pérez. Primero que todo, muy agradecida por la presencia de Nicolás. Realmente es importante que él sea uno de los primeros que va a venir acá a Chile a dar esta batalla cultural, que ya la vienen dando por hace mucho tiempo. Y nada, agradecer también de tener la oportunidad de haber estado aquí y poder de alguna manera hacer alguna pregunta que quizás podría haber sido de interés y de importancia, porque también la batalla espiritual es importante. Es un gran privilegio poder compartir contigo y poder hacerte algunas preguntas con las cuales nos nutrimos y en cierta forma ayudamos en esta gran batalla que estamos dando. Pienso que tenemos mucho que hacer todavía y que vamos a necesitar de todo el apoyo y de toda la ayuda que nos puedan brindar, porque estamos casi al borde de un precipicio, así que es muy posible que te citemos y te pidamos nuevamente que participes de alguno de estos programas para tratar de difundir al máximo posible estas ideas, digamos, y estos conceptos. Solamente eso, me quedo muy contento, muy agradecido gracias a vos. Podido participar de este programa.
Claro, es muy significativo esto que estamos haciendo y esto que tú estás colaborando, Nicolás. O sea, en el fondo tú estás empujándonos a esta cruzada que tú mismo mencionaste acá que es necesaria. Luis Poblete, ¿tienes alguna reflexión, bueno, yo le algún agradezco mensaje a que entregar a Nicolás Nico? y me quiero colgar de sus palabras recordando una cosa que yo mencioné una vez en mi canal cortito. Era el año 2001 y el Partido Comunista estaba en el Museo Nacional de Bellas Artes frente a una exposición de obras, estaba toda la plana del Partido Comunista. En momentos en que el Partido Comunista en Chile marcaba 4 puntos en las elecciones, apenas 5 puntos, o sea, pero ellos nunca dieron por perdido eso y estaban en cada manifestación artística, estaban en cada evento cultural. Por lo tanto, todos los estudiantes que iban a visitar esa exposición veían al Partido Comunista apoyando las artes, apoyando la cultura, siendo que ellos no marcaban en las encuestas ni marcaban en las elecciones. Por eso es importante lo que acaba de mencionar Nicolás, en cuanto a que no hay que dar ninguna batalla por perdida, o sea, hay que estar permanentemente trabajando por esto, porque esto es algo difícil y como él bien dijo, corremos con desventaja. Así que yo te agradezco, Nicolás, por tus palabras y por todo el conocimiento que nos has entregado hoy. Muchas gracias. Gracias a vos. Hay un librito chiquito de Mises, si mal no recuerdo, La mentalidad anticapitalista. Bueno, y habla de muchas cuestiones, y uno de los capitulitos habla del resentimiento. La izquierda es el refugio intelectual de los resentidos sociales. O sea, nadie dice, yo no conocí en mi vida, y ustedes seguramente tampoco, a alguien que diga, yo estoy resentido, soy un resentido. No lo dice nadie. Pero son resentidos y buscan un pretexto que les alivie o les argumente ese resentimiento. Y ahí está la izquierda. La izquierda les da el refugio a los resentidos sociales, les da un alimento para aliviarlos de sus frustraciones personales y les busca un enemigo. A las feministas el patriarcado, a los homosexuales el heteropatriarcado, a determinados, porque no todas las mujeres son resentidas, por supuesto, una minoría, ni todos los homosexuales son resentidos, una minoría. A determinados indígenas que tampoco son resentidos, una minoría les busca un pretexto que es el europeo que los colonizó y les quitó esto y lo otro, así como históricamente les hacía pretender infundir a los asalariados que eran explotados por un sistema de dominio que era los propietarios o los detentadores de medios de producción. Bueno, siempre va a haber resentidos sociales, y los resentidos sociales viven de una manera muy adrenalínica, es algo muy incómodo. Y en cambio, la militancia izquierdista los alivia de su culpa interna y les es un enemigo culpabilizante de su malestar. La izquierda hace eso, explota los resentimientos, los fomenta, los agita y se los explica de una manera simplona. Entonces, siempre están. Entonces, tenemos que tener presente que siempre va a haber gente enemiga nuestra que va a querer aplastar nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestra vida. Entonces, es una lucha permanente, porque tenemos que saberlos que ellos se recomponen y se recuperan. Fracasó el socialismo durante el siglo XX, fracasó el socialismo del siglo XXI con el Foro de San Pablo, y ahora estamos viendo el renacer de una nueva izquierda, de una segunda ola del socialismo del siglo XXI con el Grupo de Puebla. O sea, es permanente. Aunque fracasen, aunque no tengan un solo país exitoso para mostrar, dominan el continente. No tienen un ejemplo ni actual ni histórico para mostrar y dominan, porque explotan las miserias humanas. Siempre. Es un refugio intelectual y contenedor de los resentidos sociales. Entonces tenemos que tener presente que siempre tenemos que dar batalla. Nunca vamos a dar una batalla triunfal. Vamos a tener un triunfo. Es probable, ojalá que sea pronto. Pero después de ese triunfo al día siguiente hay que volver a salir porque el domingo próximo, futbolísticamente hablando, tendremos otro partido. Y así sucesivamente. Y hay que estar en constante entrenamiento y vigilancia por nuestra propia espíritu de conservación, por nuestra propia defensa de nuestra vida, de nuestra integridad, de nuestra dignidad, de nuestra libertad, de nuestra propiedad.
Eso lo quiero poner como ejemplo. O sea, no tenemos un enemigo pasajero, tenemos un enemigo que va a estar toda la vida martirizándonos, incluso en desventaja para recuperarse. Y después decimos, ¿cómo se recuperaron? Y bueno, porque nosotros no les hemos prestado atención, nos hemos dormido o adormecido tras alcanzar un triunfo o un lugar de comodidad. Eso es lo que pasó después de la Guerra Fría. Es más, les voy a citar un libro que quizás conozcan, lo suelo citar, que cuando termina la Guerra Fría y triunfa Occidente y triunfa el capitalismo, salieron un montón de libros triunfalistas y ya como dando por terminado el conflicto. Uno, el más famoso, es de Francis Fukuyama, que luego se arrepintió de ese libro, que se llama El fin de la historia y el último hombre. El fin de la historia. Ya está. Ya se ganó la libertad, ganó la propiedad, ganó Occidente, ganó la civilización occidental, y bueno, 10 años después, 15 años después, el socialismo gobierna en América de manera categórica y en Europa de una manera preocupante. Y si bajo un rótulo o bajo otro, llámenle progresismo, pónganle la etiqueta que quieran. Nosotros estamos corriendo detrás de los hechos. Ahora nos hemos adormecido. Bueno, ahora es hora de despertar y concientizarnos de que la lucha no se termina en un día específico, sino que es un apostolado. Bueno, gracias Nico, te hemos escuchado atentamente y bueno, tus palabras no solamente nos ayudan, sino que también nos inspiran, ¿eh? Y ojalá que cada uno se transforme en un agente de cambio, así como muchos otros patriotas están dando la batalla en Latinoamérica. Agradecer a todos los canales que nos han acompañado en esta entrevista, así como también difundiendo estas ideas de la libertad. Y bueno, dejo con ustedes ahora a Claudio Pinto para que dé por finalizada el programa de hoy con la entrevista que tuvimos con Nicolás Márquez, a quien esperamos ver acá en Chile pronto, ¿no es cierto? 13, 14 y 15 de mayo. Adelante, Claudio. Bueno, primero agradecer a cada uno de los canales asociados a la plataforma o a la coordinadora La Batalla Cultural. Gracias por permitirnos salir a través de sus canales a tantas personas que en vivo o diferido lo van a ver. Y gracias a Nicolás Márquez por darnos el tiempo de poder compartir el conocimiento y, como alguien dijo hace unos días, llenarnos de motivación, porque tenemos que trabajar para que el triunfo sea claro y no quede ningún lugar a duda ese día 4 de septiembre en donde triunfará el rechazo. Si todos nos unimos y todos trabajamos en pos del bien común y por el bien de Chile, el rechazo el día 4 de septiembre será un triunfazo, pero tenemos que ganar épicamente, con un trabajo unido para salvar a Chile. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a Chile y Dios bendiga también a nuestro amigo Nicolás. Sí, muchas gracias, Saludos. Nicolás. Muchas gracias, a todos Nicolás. por la invitación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por todo, chicos. Los saludo con todo mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Nicolás. Gracias. Excelente.